Hola, este es el segundo video de una serie donde vamos a tratar sobre los diferentes tipos de acción de control. El primer video fue acerca del control on-off, del cual comparto el enlace en la esquina superior derecha. Ahora es el turno para los controladores PID, proporcional, integral, derivativo, de los cuales vamos a hacer la demostración de forma práctica. Primero comenzamos con el control proporcional y lo aplicaremos a una planta de temperatura controlada por un Arduino Uno. Recuerda que si no has visto la parte teórica sobre los controladores PID, por favor das clic en el enlace. Los controladores proporcionales basan su acción de control en el producto de una constante proporcional Kp por el error ET, que a su vez es la diferencia entre el set point, que es la temperatura deseada, y la realimentación, que es la temperatura censada, que en este caso es el sensor de HT11. Para simplicidad de esta explicación, vamos a denominar el error ET simplemente como el error. El lazo de control cerrado consiste en que nuestro controlador, el cual es el Arduino Uno, envía una señal de control PWM al ventilador para que extraiga el aire de la caja que está siendo calentada por una serie de lámparas incandescentes. La señal de control depende directamente de la realimentación, que en este caso sería nuestro sensor de temperatura DHT11. Voy a realizar la explicación de tres posibles escenarios como ejemplo para entender mejor el funcionamiento de los controladores proporcionales. Supongamos que tenemos una ganancia proporcional Kp igual a 2 y un set point de 40 grados Celsius. Y asumamos que el sensor de temperatura DHT11 nos está indicando una temperatura actual de 40 grados Celsius. Por lo tanto, eso quiere decir que el error va a ser igual a 0, por lo que tendremos una señal de control igual a 0, ya que 2 por 0 es igual a 0. Ahora supongamos que el sensor de HT11 nos está indicando que tenemos una temperatura actual de 45 grados Celsius. Esto quiere decir que el error va a ser igual a 5, por lo que tendremos una señal de control igual a 10, ya que 2 por 5 es igual a 10. Por último, supongamos que el sensor de temperatura de HT11 nos está indicando que tenemos una temperatura actual de 35 grados Celsius. Esto quiere decir que el error va a ser igual a menos 5, por lo que tendremos una señal de control igual a menos 10, ya que 2 por menos 5 es igual a menos 10. Ahora, ustedes estarán preguntando qué significa una acción de control igual a menos 10, 0 o 10, si lo que necesitamos son valores de 0, 2, 55 para controlar el ventilador. Para entender esto, necesitamos entender dos cosas. Primero, los límites de control de nuestra planta y segundo, el tipo de señal de control a enviar. El tema acerca de los límites de controlabilidad de nuestra planta es ampliamente explicado en el video de los controladores on-off, así que el enlace se los comparto en la descripción del video. Los límites de control de mi planta fueron definidos teniendo en cuenta que la temperatura mínima es de 35 grados Celsius y la máxima es de 45 grados, pero esto depende más de cada planta. Por ejemplo, si yo hubiese agregado más lámparas a mi sistema, el rango de controlabilidad aumentaría y podría ampliarlo de menos 20 a 20. Esto es solo por dar un ejemplo. Con respecto al PWM, es importante tener presente que el ventilador no genera movimiento alguno entre los 0 y 11% del ciclo útil, que es lo mismo de 0 a 30 en términos del analog write del Arduino. En esta parte del código tenemos la declaración de variables, donde tenemos el set point, la constante proporcional, la señal de control definida como control signal, el PWM, la señal censada definida como sensed output y el error. En esta otra parte del código tenemos lo leído por el DHT temperature y lo asignamos a la variable sensed output. Hay que tener en cuenta que este sensor funciona con una librería llamada DHT11 Sensor Library de Adafruit, así que antes de ejecutar el código deben instalarla en caso de que usen este mismo sensor. Es importante tener en cuenta que este sensor es algo lento, así que se definió un delay de 3000 milisegundos para que pueda ser leído el sensor correctamente. Este tiempo hay que tenerlo en consideración cuando estemos desarrollando la parte integral y derivativa, ya que este delay va a ser muy importante al momento de definir los parámetros del controlador. Esta parte es supremamente importante entenderla, ya que aquí es donde generamos la señal de control hacia el ventilador. Primero tenemos la variable error, la cual igualamos a la diferencia entre el set point y el sensed output. Para obtener la señal de control multiplicamos la constante Kp por el error. Sin embargo, aquí vamos a tener valores que no pueden ser interpretados como PWM. Por lo tanto, aplicamos una función map del Arduino
que básicamente convierte los valores entre -10 y 10 en señales de 255 a 30. Pero como es posible que por ejemplo mi función map le lleguen valores fuera del rango de 10 a 10, voy a limitar con un if convirtiendo todas las señales mayores a 255 en 255 y las señales menores a 30 en 30. Si analizamos el código desde el diagrama del lazo cerrado, la distribución del código sería aproximadamente la que están viendo en pantalla. Con la funcionalidad de DataStreamer de Excel, se logró obtener los datos y graficar las respuestas para 3 diferentes temperaturas con 3 diferentes set points. Los set points utilizados fueron 35, 40 y 45 grados, con constantes KP de 1, 5 y 10 para cada uno. De estas gráficas se pueden observar los errores de estado estacionario. Para las ganancias pequeñas como el KP igual a 1, el error de estacionario es muy grande y va disminuyendo a medida que se aumenta la constante KP, pero igualmente nunca logra alcanzar el set point. Por otro lado, para el caso del set point de 45 con ganancia KP igual a 10, se puede observar cómo la planta presenta un comportamiento oscilatorio que se prolonga en el tiempo. Los controladores proporcionales agregan velocidad al sistema, pero no logran alcanzar el set point. Sin embargo, en muchas ocasiones, un controlador de tipo proporcional va a ser más que suficiente, pero esto va de acuerdo con nuestras necesidades o las del cliente. En el próximo video vamos a agregar la acción integral a nuestra planta de temperatura, ya que con ella podremos eliminar el error de estado estacionario. Entiendo que son muchos conceptos en un solo video, pero te recomiendo que veas este video tantas veces como sea necesario, ya que va a ser importante para entender los conceptos de los siguientes videos de esta serie. Esto sería todo por ahora. El enlace al código y el diagrama de conexión los podrás encontrar en la descripción del video, pero antes dime en los comentarios si tienes alguna inquietud o sugerencia y te pido que por favor te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando suba nuevo contenido a mi canal.